Bien, buenas noches a todos. Vamos comenzando nuestro espacio abierto para el aprendizaje, esperando sea de mucho provecho para todos, como siempre, este, buscando que todo lo que se ofrezca o todo lo que demos o estemos proporcionando en este espacio abierto favorezca este proceso de enseñanza-aprendizaje que cada uno de ustedes pues ha decidido emprender una vez que iniciaron la preparatoria abierta, la preparatoria en línea CEP, ¿no? Entonces, vamos al sexto espacio abierto para el aprendizaje del módulo número 5, este, el módulo de argumentación. Vamos un poco más allá de la mitad del módulo. Nos encontramos en la semana 3, hoy 4 de noviembre de 2022. Bueno, pues vamos a, a avanzar con este módulo número 5 de la generación 40 del grupo C025. Pues damos como siempre la bienvenida a quienes han podido hacer el espacio para hacer presencia en este espacio. Y bueno, creo que quien ha estado de manera interrumpida ha sido el compañero Sebastián. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. ¿Cómo has estado, Sebastián? Gracias por asistir. Sí, Gracias por estar en este espacio abierto para el aprendizaje. Le doy la sí. bienvenida, esperando pues igual también sea de mucho provecho para ti. Igual esperemos si se conecten algunos otros. Si no es así, bueno, pues ahí va a quedar el video que se va a subir en los espacios que ya conocen ustedes por medio de la plataforma, en la pizarra de sesiones. Por lo tanto, pues también ahí pueden consultar los videos que se establezcan. Dando paso al orden de la sesión, nos encontramos con pues, la bienvenida, que ya lo hemos hecho, ya hemos saludado a Sebastián que nos acompaña. Luego tenemos el propósito de ese espacio, las dudas y las preguntas que puedan generarse, la exposición de términos que nos vamos encontrando en el trayecto y en la elaboración de sus actividades integradoras, ejemplos y elaboración de ejercicios, y nos da el tiempo, las conclusiones y la despedida, ¿no? Entonces, de este modo o de esta manera estará estructurado nuestro sexto espacio abierto para el aprendizaje del módulo número 5 de argumentación. Entonces, para darle ya inicio a ese espacio abierto, después del orden de la sesión, de la bienvenida, pues vamos a revisar el propósito de esta sesión. Pues aquí nos encontramos con que pues, buscamos compartir experiencias de la revisión y la elaboración de materiales de la semana número 3, ¿no? Donde pues, buscamos que haya una exposición de dudas, comentarios sobre las actividades integradoras que se tienen que estructurar, elaborar y entregar en esta semana número 3. Y vamos a dar algunos ejemplos sobre la aplicación de los temas que se analizan en esta semana. Entonces vamos a ir avanzando de manera progresiva y iremos definiendo, iremos colocando algunos ejemplos. De la misma manera iremos socializando los términos que se utilicen durante este espacio abierto para el aprendizaje, que tienen pues, prácticamente relevancia en lo relativo a los recursos que se les proponen por medio de plataforma, y también un servidor al inicio de la semana, al inicio de del módulo, se han ido generando recursos, esperando pues les sirva de apoyo para que ustedes pues también tengan de dónde tomar, de dónde leer, de dónde ver, de dónde escuchar en relación a los propósitos que se establecen cada una de las actividades que tenemos. Bueno, y entramos en el espacio de las dudas, de los comentarios, de las opiniones, esperando, bueno, que haya, por eso les decía, no creo que es de mucha importancia que pues leamos, ¿no? Si los recursos que se proponen en la plataforma es para que pues, vayamos revisándolos, ¿no? Y con ellos nos apoyemos en la elaboración de sus trabajos. Y si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si hay algo que no se ha comprendido o no se ha entendido, bueno, pues aquí colocamos en ese espacio abierto para el aprendizaje, el sexto espacio abierto, para que se expresen las dudas, los comentarios y las opiniones. Entonces, Sebastián, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario en función de las actividades integradoras de esta semana? La verdad es ¿Alguna que no, dificultad? perdón, la verdad es que no porque ya lo he resuelto los dos, aunque con mucha dificultad, pues al final los terminé por hacer los dos.
Muy bien, Sebastián. Bueno, pues yo sí voy a preguntar y tenemos aquí algunos planteamientos, ¿no? La investigación es solo definir conceptos. Vamos pensando la respuesta ante esta pregunta. Cuando hablamos de investigación, ¿solo hablamos de definir conceptos? ¿Solo hablamos de buscar conceptos? Muy bien, una vez analizado, entonces sabemos de antemano que la investigación no solo es buscar conceptos, la investigación es pues tratar de develar, tratar de descubrir, tratar de llegar a algo que se desconoce, ¿no? Si investigamos es porque desconocemos, quisiéramos saber, ¿no? Quisiéramos saber. Entonces, cuando nosotros hablamos de una investigación en el ámbito académico, nos referimos a esto, queremos saber, ¿no? Pero en el nivel de análisis, en el nivel de crítica, ¿no? No es solo querer saber la definición de, ¿no? Porque es muy fácil y es muy sencillo buscar la definición en Google, ¿no? En cualquier otro buscador. Eso es súper sencillo. Buscamos definición, no sé, de sobrepoblación, buscamos definición de corrupción, buscamos definición de violencia de género, buscamos definición de justicia, pero bueno, se quedaría solo en el concepto o la definición. Podrían ustedes argumentar y decir que, bueno, pues ya investigamos y ya sé qué es justicia, qué es corrupción, qué es equidad, ¿no? Qué es la pobreza. ¿Sí? Bueno, pues es válido, ¿no? Esa concepción, pero es totalmente diferente tratar de descubrir o tratar de entender cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa que puede haber o cuál es la causa que yo podría adjudicar ante un problema de pobreza en mi comunidad, ¿no? Podría yo tener la definición de inseguridad, pero pues otra cosa es saber desde cuándo o sé que hay inseguridad en mi colonia, en mi municipio, pero qué efectos tiene, ¿no? ¿Cómo se siente la población? ¿Cuál es el ambiente que se tiene, ¿no? Y si hay inseguridad, ¿habrá inversión en mi comunidad? ¿Habrá turismo? ¿Habrá? Entonces, sí me gustaría, bueno, pues eso es investigar, ¿no? ¿Ven la diferencia entonces entre el concepto de inseguridad y tratar de descubrir, tratar de encontrar cuáles son las posibles causas de esa inseguridad? ¿Cuáles son las posibles consecuencias que tiene esa inseguridad? ¿Qué relación tiene la pobreza en función de la inseguridad de mi municipio? Después de esta pregunta tenemos la pregunta número 2. ¿Se llega a verdades absolutas con la investigación? Sebastián, te escucho. Pueden cambiar, dijo, pueden cambiar los pasos, no, 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 no. ¿Se llega a verdades absolutas con la investigación? con la investigación, La número 2, la pregunta número 2. ¿sí? Este de, pues en algunos casos podría decirse que sí, ya que con esfuerzo y con investigar más la cosa que quieres saber, puede decirse que sí, pero cuando se investiga más las cosas, en algunos casos puede ser que no. Así que podría, por así decirlo, variar. Puede haber una variación. Muchas gracias, Sebastián. Muy bien, pues creo que por ahí se acercaba Sebastián y tenemos razón, porque probablemente yo haga una investigación en relación a la inseguridad y la pobreza en mi comunidad. Entonces, al decir que estoy hablando de mi comunidad, no quiere decir que en todos los municipios de mi estado, pues hay inseguridad. No quiere decir que en todos los municipios de mi estado hay pobreza, ¿no? Entonces, podríamos decir que las verdades absolutas como tal, en su nivel de investigación,
pues no podría ser considerada como una verdad absoluta. Hay verdades que se generan y se tienen de manera universal, ¿no? La ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? La ley sobre la conducción de calor en los metales, ¿no? Entonces, son conceptos o son verdades absolutas que no son modificables, al menos que se haga una experimentación en el laboratorio desde las disciplinas puras. Pero en el ámbito que nosotros estamos revisando, estudiando, pues podemos decir que no hay verdades absolutas, ¿no? Que estas investigaciones, que estos descubrimientos, que todos esos elementos que vamos encontrando, bueno, pues probablemente apliquen a un contexto, ¿no? No sé si recuerdan el propósito del módulo, ¿no? Que sean capaces de plantear argumentos, ¿no? Y que generen una narrativa analítica, crítica, desde su contexto. Es decir, desde su lugar, desde donde están, y ustedes identificar cuál es la problemática que hay, ¿no? Entonces, ahí respondiendo a la pregunta número 2, ¿se llega a verdades absolutas con la investigación? Realmente podríamos decir que no. ¿Cuáles son los pasos para una investigación formal? No sé si recuerdan el método científico, ¿no? El método científico que empieza con la observación, ¿no? Un registro de datos, luego viene la aplicación de algunas leyes, la experimentación y los resultados o la interpretación de los resultados, ¿no? Entonces, la investigación es algo similar, ¿no? Identificamos el problema, observamos, entonces planteamos cuál es el problema que tenemos y después del planteamiento, bueno, tenemos que buscar o tener claridad en aquello que queremos, ¿no? Aclarar a partir del problema que ya he identificado. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué busco? ¿O por qué estoy haciendo esta investigación? ¿No? Que es la justificación. ¿Cuál es mi suposición previa a la comprobación del problema que yo estoy identificando? Y podríamos decir que aquí hay una hipótesis y en función de ello, pues empieza el proceso de investigación. Entonces, cuando hablamos de formalidad, hablamos de que sigue una especie de pasos, que sigue una especie de sistema o sistematización, y eso lo va volviendo objetivo. No lo deja a la libertad del investigador porque puede tener un sesgo de subjetividad. Entonces, si estamos buscando un conocimiento objetivo, serio, real, pues tenemos que seguir los pasos, ¿no? Por eso en la última parte que mencionan o en la última pregunta que se hace, dicen, ¿pueden cambiar los pasos para el método de la investigación? Podrían variar algunos, ¿no? Podrían haber una variación, pero el resultado tendrá que ser el más cercano, el más objetivo, el más verdadero en relación a todos los elementos anteriores, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que había preparado para todos los que se conectasen. En este caso, pues aquí está Sebastián con nosotros, que ya nos ha respondido una de estas preguntas. Y bueno, pues pues es el preámbulo a lo que nos corresponde ver en este espacio abierto para el aprendizaje, ¿no? Bueno, y sin más detenimiento, tratando de aprovechar el tiempo lo más que podamos, pues aquí nos encontramos con la investigación, ¿no? El investigador define el tema y el título preliminar de la investigación. De hecho, en la actividad integradora número 6, por ahí también creo que se llama el título de la actividad, iniciemos una investigación, ¿no? Iniciemos una investigación. Entonces, para poder iniciar una investigación o para poder hacer una investigación, pues tenemos que conocer los pasos, las etapas, las partes de esa investigación. Y habría que ir cumpliendo una tras otras, hasta llegar a aquello que nos están solicitando, ¿no? Sin embargo, aquí nos presentan y nos dicen, el investigador define el tema, ¿sí? Porque tú eres el que estás experimentando, tú eres el que estás observando, tú eres el que estás inmerso en una realidad. Y al estar inmerso en una realidad espacio-temporal, pues tú puedes identificar la problemática que pueda afectar a tu persona, a tu convivencia colectiva, a tu trabajo.
¿no? Entonces, que esos fenómenos que se mantienen o que se generan, pues son los que tenemos que buscar la manera de solucionarlos o colocar una propuesta. Por eso hablábamos de una propuesta de investigación, que sería una posible solución, ¿no? Que aunque en el trabajo no se solicita, pero sí ir pensando en aquello que yo voy a presentar como problema, ¿no? El investigador debe responder a interrogantes como, ¿les interesa el tema en el cual yo voy a hacer la investigación? ¿Existe información sobre ello? Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces si no se tiene suficientes fuentes, vamos a errar y vamos a querer profundizar más y más y no hay de dónde o no hay suficiente fuentes de consulta. Por eso aquí la pregunta es, ¿existe información del problema que yo quiero abordar? No sé, ustedes dirán, bueno, es que yo quiero hablar de la corrupción en México. ¿Ok? Ese es tu tema, la corrupción, ¿no? Mucha corrupción. Entonces tú te empiezas a preguntar, bueno, ¿dónde está esta información? ¿Quién tiene esa información acerca de la corrupción? ¿Tendré acceso a esa información? ¿Quién me dará esa información? Porque yo la necesito para comprobar que el problema que yo estoy mencionando, en mi hipótesis donde voy a hacer la suposición, pues al final yo pueda decir, en efecto, la investigación que hice todas las encuestas, las entrevistas, las observaciones, la lista de cotejo, todo lo que yo apliqué para llegar a esa conclusión, ¿no? A esa afirmación, pues está basado en una evidencia, está basada en fundamentos como tal. Entonces, para poder fundamentar, necesariamente se requiere de fuentes de información. ¿Dónde la voy a encontrar? ¿Qué resultados puede traerme para la investigación? Todos estos recursos que se solicitan. Permítame un momento, por favor. Bien, es que andamos un poco resfriado y pues aquí seguimos al pie. Bueno, entonces comentaba esto, ¿no? Es sobre la importancia de plantear el tema. La corrupción en México, la legalización de las drogas. Pero hay que tener cuidado en nuestro título o en nuestra afirmación. Porque si yo hablo o si yo digo, por ejemplo, Sebastián, yo digo, quiero hablar sobre la legalización de las drogas. Ese título, ese tema, ¿en dónde está el sesgo o el error que tiene? Me presenta nada más a simple vista. La legalización de las drogas en México. ¿Cuál es el error de ese título? Dijo, yo quiero presentar a... Yo La quiero presentar legalización de las drogas en México. ¿Dónde está el error? la palabra donde dice yo. No. Cuando hablo de drogas, estoy hablando de manera general. ¿Sí me explico? ¿Hay drogas legales? En México creo que no. ¿Cuáles son las Ah, drogas no. legales? El, el alcohol puede contar como una especie Eso, de droga. Sebastián, el alcohol, el tabaco, al fin de cuentas son drogas legales. Entonces, si mi título o el título de mi trabajo dice la legalización de las drogas en México, ajá, ¿de qué drogas vas a hablar? ¿De las drogas en general? Hay que Porque ya hay drogas especificar, legales. ¿verdad? Exactamente, porque ya hay drogas legales, y ya está el tabaco, ya está el alcohol como drogas legalizadas. Entonces, tengo que ser muy claro en aquello que voy a plasmar como título de mi trabajo de investigación, ¿no? Por lo menos ahí delimité la legalización de las drogas en México o la legalización de la marihuana en México. Ah, bueno, ahí ya cambia la cosa, porque solo me voy a enfocar en la marihuana. La legalización del LSD en México. Ah, bueno, yo me voy a enfocar solo en esa droga. La legalización del aborto en México. Ah, bueno, me voy a enfocar en ello y estoy hablando en
o de México. Porque si yo solo les dejo la legalización de la marihuana, pues es muy ambiguo, ¿no? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En los 80? ¿En los 90? Entonces sí hay que ser muy claros en aquel título que vayamos a pensar para nuestro trabajo de investigación. La contaminación del agua. ¿Cuál agua? Las aguas oceánicas, los mantos acuíferos, el agua dulce. ¿En dónde? ¿Cuándo? Entonces sí tener cuidado de no errar de ese modo. Adelante, Sebastián, te escucho. Sebastián, sí te escucho, tienes la mano levantada. O no sé si la levantaste Perdón, por error. lo tenía encendida. Básicamente, hay que, cuando vayamos a hacer un título de una investigación o que vayamos a hacer, hay que siempre especificar de qué va a tratar lo que vamos a hablar, el título. Así es, tener cuidado con la delimitación. A eso se le llama delimitar, pero bueno, lo veremos también más adelante. Entonces, aquí está. El tema de una investigación es algo muy generalizado, ¿no? Muy generalizado, no porque me contradiga con lo anterior, sino muy generalizado en el sentido de que el título probablemente o el tema probablemente no sea como tal la presentación o el planteamiento del problema. Porque yo puedo hablar de la legalización de la marihuana en México. Ajá, pero ¿qué digo acerca de la legalización de la marihuana en México? ¿No? Es un problema, es un beneficio, etcétera. Entonces, está bien la legalización de la marihuana en México como tema, porque solo está haciendo de manera generalizada, aunque también está delimitada, ¿no? Porque estamos diciendo que hablamos de México y hablamos de una sola droga, que en este caso es la marihuana, ¿no? La legalización del aborto en México. Estoy hablando de México y estoy hablando del aborto. Ese es el tema de investigación, ¿no? Entonces, de un tema amplio, pues hay que buscar un tema más enfocado, por eso aquí se menciona en esta diapositiva. El tópico no debe de ser demasiado amplio, ¿no? La legalización del aborto en México en los últimos 10 años. Ah, bueno, quiere decir que no me interesa nada, nada acerca del aborto desde el 2012 para abajo, porque solo quiero saber sobre la legalización del aborto a partir del 2012 al 2022. 10 años me interesan. Por eso aquí mencionan, el tópico o el tema no debe de ser demasiado amplio. Entonces, ir acortándolo, acortándolo, pues eso me va a permitir pues enfocarme, ¿no? Es decir, no me interesan los abortos que se dieron después de o antes del 2012, me interesan del 2012 al 2022. Quiero ver cuánto se ha incrementado, cuáles son las causas, etcétera, ¿no? Entonces ya lo delimité. Estoy hablando del aborto, estoy hablando de que es en México y estoy hablando de que solo me interesan de la última década. Punto. De la actualidad, básicamente. Sí, sí, podríamos decir de la actualidad, podríamos decir, pero ya colocamos un rango de tiempo y eso nos permite, pues también no expandirnos o no extendernos demasiado en el trabajo que vayan a realizar, ¿no? El tópico no debe de ser tan limitado que usted no pueda encontrar, en efecto, ¿no? Yo quiero hablar, dice, bueno, necesito saber cuál es el índice de abortos en México en el mes de octubre. Pues va a ser demasiado limitado, ¿no? Que no puedas encontrar y decir, bueno, es que nadie ha hecho una encuesta, es que hasta el momento no sabemos cuántos abortos han habido en México. No tenemos ese dato. ¿De dónde lo sacamos? Y es de toda la República Mexicana, ¿no? Tendría que ir estado por estado. Y eso que si hay muchos clandestinos, ¿cómo voy a saber? Entonces, por ahí, por eso piden que el tema no debe de ser tan limitado, que usted no pueda encontrar, perdón, suficiente información. Entonces, un tema muy enfocado, pero no tan cerrado. Entonces, sí queda claro cuando hablamos del tema. El tema es como la especie del título general, ¿no? Con sus acotaciones.
porque hasta el momento no se ha planteado o no se plantea otra cosa, ¿no? La legalización vamos a tomar el ejemplo del aborto. La legalización del aborto en México durante la década pasada. Ese es el tema. La legalización del aborto en México durante la década pasada. Hasta ahí tengo mi tema de investigación. ¿He dicho más? Pues no he dicho más. Solo estoy presentando el tema, el problema que estoy identificando, ¿no? El problema que estoy identificando. Ahora yo tengo que plantear, o aquí hablamos del planteamiento del problema o planteamiento del tema. Aquí cambia la perspectiva, porque en el anterior, pues solo se presenta un tema generalizado, ¿no? La legalización del aborto en México durante la última década. Hasta ahí. Pero ¿qué estoy diciendo acerca de la legalización del aborto, ¿no? En México en la última década? ¿Qué estoy diciendo? No estoy mencionando nada. Solo estoy mencionando que hay un tema a desarrollar sobre la legalización del aborto en México durante la década pasada. Pero no estoy diciendo más. Nada. No digo más. No digo más. Entonces, lo que tengo que hacer es plantear el problema que está generando, o si yo considero que la legalización del aborto en México durante la década pasada es un problema que hay que resolver. ¿Qué es lo que tengo que resolver acerca de la legalización del aborto en México durante la década pasada? ¿Qué es lo que quiero saber de esa legalización del aborto en México durante la década pasada? Pues eso es plantear el problema, colocar y decir, bueno, la falta de educación sexual y el aumento del aborto en México, ¿no? O el incremento de clínicas clandestinas como necesidad o como causa, ¿no? De un alto índice de aborto en México durante la década pasada, ¿no? Entonces, podríamos decir, la falta de la legalización del aborto en México durante la década pasada es causa del incremento de muertes en clínicas clandestinas. ¿Sí? Ahora ya estoy presentando un problema. Estoy diciendo que como no se ha legalizado el aborto en México, incrementó en la última década debido a que hacen el uso de clínicas clandestinas, ¿sí? Pero esa es una afirmación que estoy haciendo yo. Ese es el planteamiento del problema que yo estoy presentando, ¿no? Yo estoy presentando. Vean cómo del tema de la legalización del aborto en México durante la última década, ahí se quedó el tema. Pero ya ahorita estoy planteando o estoy haciendo una correlación y estoy diciendo, bueno, la falta de la legalización del aborto en México durante la última década ha incrementado el índice de mortandad por el uso de clínicas clandestinas. Ya lo acomodé, ¿no? Ya lo ordené y ya estoy haciendo una afirmación. ¿Cuál es la afirmación que estoy haciendo? Que como no se ha legalizado el aborto en México, durante los 10 años anteriores, incrementó el índice de muertes debido al uso de clínicas clandestinas. Ese es el problema que yo estoy planteando. Y ese problema que yo estoy planteando es lo que quiero esclarecer o es lo que yo quiero dar a conocer, pero necesito resultados. Porque ¿qué va a pasar si yo voy con ese argumento ante los medios de comunicación? Inmediatamente el gobierno me dice, no, yo tengo tantas clínicas en los municipios, pero las personas prefieren ir a esas clínicas clandestinas. Y me quedo desarmado. Entonces, ¿qué tengo que hacer después que yo ya planteé mi problema? Pues empezarme a documentar, ¿no? Buscar gráficas, entrevistar, buscar números, ¿no? De abortos y más. ¿Para qué? Para que yo, cuando llegue el momento de defender ese planteamiento, pues yo tenga las suficientes bases y yo pueda decir, mira, investigué esto, y coincide con lo que estoy planteando.
que como no se ha legalizado el aborto, mucha gente usa clínica clandestina y por eso ha incrementado el número de funciones, ¿no? Por práctica de abortos. Entonces ahí vemos que hay una correlación muy clara en función de el tema y el planteamiento del problema. Entonces reviso aquí la definición. A ver, adelante, Sebastián, dime, te escucho. Perdón, básicamente buscar las pruebas necesarias para mantener tu postura ante la investigación que has hecho. Así es, Sebastián. Entonces, si te das cuenta, el tema es legalización del aborto en México en los últimos 10 años. Hasta ahí no dije nada. Ahí no estoy afirmando nada ni estoy negando nada. Ah, bueno, pero si yo digo que el incremento de muertes en clínicas clandestinas se debe a la falta de la legalización del aborto en México en los últimos 10 años, ahí sí ya estoy afirmando algo, ¿no? Ahí sí ya estoy haciendo una afirmación. Pero ¿qué pasa? No tengo pruebas. Y como no tengo pruebas, entonces tengo que hacer mi investigación. De eso se trata la investigación. Entonces aquí la diapositiva nos dice el planteamiento del problema o del tema es la ubicación y la contextualización del mismo dentro del área de estudio a la cual pertenece, ¿no? Las áreas científicas de la realidad son muchas y variadas. En el planteamiento también se enumeran las características de nuestro problema, es decir, se describe de manera clara y precisa los elementos o partes importantes que los integran y se identifica la relación que existe entre cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que estoy haciendo? Ah, bueno, estoy diciendo que no hay legalización del aborto, hay muchas muertes en clínicas clandestinas, por lo tanto, una es causa de otra. Ahí estoy haciendo esa relación. Y lo único que tengo que hacer es comprobar que esta relación que estoy haciendo yo es verdadera. Y para eso se hace la investigación. Para eso se hacen las investigaciones. Y aquí presentamos, bueno, lo que ya había comentado con anterioridad sobre la delimitación. Es importante que se haga una delimitación del espacio físico geográfico, es decir, dónde se está investigando, una delimitación del tiempo, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la delimitación del tiempo que he dejado yo en el ejemplo anterior? Estoy hablando de década, estoy hablando de los últimos 10 años. Entonces, esa es la delimitación temporal. Cuando estoy hablando de la delimitación espacio geográfico físico, me refiero al territorio, ¿no? A la extensión territorial. Pues ahorita estaba yo hablando sobre México, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes quieren hacer un trabajo y digan, ah, bueno, pues yo quiero hablar sobre la legalización del aborto en mi municipio, en mi estado, ¿no? En mi estado. Hemos visto que fallecen muchas personas y bueno, pues vamos a hacer una investigación para solicitar un nuevo hospital, vamos a solicitar espacios donde puedan ir de manera segura las personas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una delimitación espacial, ¿no? Luego, la delimitación del tiempo, ya lo dije, de la delimitación semántica o estudio exploratorio. Cuando aquí hablamos de semántica, nos referimos a la clasificación que puede haber. En el caso del ejemplo que yo les puse, bueno, pues sabemos que es uno de los problemas o dilemas éticos que existen, al igual que la pena de muerte, al igual que el vientre subrogado, etcétera. Es importante, pues, ver o analizar cómo se va a plantear o de qué manera se va a plantear el problema y de qué manera la vamos delimitando. Creo que el ejemplo que les he dado está bastante delimitado. Nos está refiriendo o hace referencia a un espacio en específico, México, una temporalidad, una década, ¿no? Entonces, esto nos permite que pues tengamos un mejor manejo de la información, como decíamos en las diapositivas anteriores, ¿no? Es importante tener esa delimitación. Bueno, entonces dándole continuidad, pues aquí aparece otro aspecto importante, ¿no? Me pasé, perdón. Ahí está. Los objetivos, ¿no? Es una situación compleja y constante que uno se encuentra cuando revisa los trabajos, porque existe cierta confusión, ¿no? Existe cierta confusión
entre el objetivo del investigador y el objetivo de la investigación, que son dos cosas muy diferentes. Si yo hago una investigación, ¿por qué? ¿O para qué es la investigación que yo hago? O sea, a lo mejor ustedes van a decir, no, pues es que es un trabajo que nos piden, ¿no? Ese va a ser nuestro examen, o ese es nuestro proyecto, o bueno, pues ese es tu objetivo al hacer la investigación como investigador. Otra cosa es el objetivo de la investigación. ¿Qué es lo que yo quiero comprobar con el ejemplo que les dije hace un momento? ¿Qué es lo que quería yo comprobar? Yo quería comprobar o quiero comprobar que ha incrementado el número de defunción en mujeres embarazadas que asisten a clínicas clandestinas. Para eso hay que sacar las pruebas. Si se va a mantener la postura, o de lo contrario, básicamente estarían ridiculizando cuando no tiene las pruebas suficientes, ¿no? Así es, sí, definitivamente que sí. Pero cuando construimos un objetivo, entonces, ¿qué quiero llegar a hacer o qué quiero hacer yo con mi planteamiento del problema? Pues descubrir si es verdad, ¿no? ¿No? Entonces, cuando yo escriba un objetivo, ¿qué tengo que hacer? Identificar las causas o identificar el índice de mortandad de mujeres que asistieron o que asisten a clínicas clandestinas. Ese podría ser un objetivo. Y ese objetivo sí corresponde a mi planteamiento del problema. En varios trabajos he revisado y dice, bueno, es que yo quiero crear conciencia en las personas para que vayan o crear conciencia en las personas para que vayan a las clínicas y hospitales oficiales. Entonces, la investigación como tal no crea conciencia. La investigación como tal te va a dar datos. La investigación como tal te va a arrojar información que te va a ayudar a darle sustento al planteamiento del problema que tú ya has presentado. Entonces, el objetivo tiene que ser ideado o escrito de esa manera. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? No del investigador. Que el investigador quiera hacer conciencia o crear conciencia, bueno, que lo haga con otra forma o de otro modo, porque la investigación no le va a ayudar, ¿no? Si nos ponemos a ver todos los objetivos que se han hecho de todas las tesis de nuestro país, vamos a revisar y vamos a ver que realmente el objetivo del trabajo, una, pues es acreditar la materia o la licenciatura o el grado académico que tengan. Otra, pues ya terminar la carrera, ¿no? Esos serían objetivos específicos de los estudiantes. Pero aquí estamos refiriéndonos a los objetivos de la investigación. Si yo estoy haciendo esa investigación, yo quiero comprobar eso. Si yo estoy haciendo esa investigación, yo quiero descubrir. Entonces, por eso aquí en la siguiente diapositiva les presento algunos verbos, pero bueno, primero quiero leerles qué dice Tamayo. El objetivo de una investigación es lo que se ha de demostrar. ¿Qué quiero demostrar? Que hay una relación entre la no legalización de la marihuana, perdón, la no legalización del aborto y el alto índice de defunciones de mujeres embarazadas por ir a clínicas clandestinas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero demostrar eso, por lo tanto, no sé, voy a describir, voy a clasificar, voy a ordenar, va a aclarar, etcétera, ¿no? Esos serían los objetivos de las investigaciones, no el objetivo del investigador. Por eso mencionan aquí que es algo que se está buscando demostrar a partir de un problema o la hipótesis propuesta en la cual nos permite formalizar objetivos generales y específicos, ¿no? Entonces, una vez que se plantea el problema, bueno, pues hay que irlo alineando con todos los elementos. Aquí, ¿qué están pidiendo? Que se alinee con el objetivo, ¿no? Que el planteamiento del problema se alinee con el objetivo, que el planteamiento del problema se alinee con el tema, planteamiento del problema, objetivos, y yo creo que también les estaban pidiendo por ahí un sustento, ¿no? Es decir, que defiendan la postura que ustedes presentan en relación al contenido temático, en relación al tema de discusión, en relación al tema en investigación.
Entonces, ahí está, es lo que nos dice Tamayo, ¿no? En la página 138, es tratar de demostrar a partir de un problema de la hipótesis propuesta, ¿no? Para que posteriormente ese objetivo general se conviertan o se busque completar con objetivos particulares. Permítame un momento. Muy bien, bueno, entonces vamos a darle continuidad. Después del objetivo que nos vamos a encontrar, pues aquí están una lista de verbos que nos pueden ayudar a, a crear o a escribir o redactar los objetivos, ¿no? Va dependiendo aquí del nivel al cual nos estemos refiriendo. Es importante identificarlo, ¿no? Está el nivel explicativo, el nivel exploratorio, el nivel descriptivo. Y en las investigaciones que se realizan comúnmente en el área de humanidades sociales, ¿no? Se usa el descriptivo. Pues tratamos de pues, clasificar, cuantificar, describir, diagnosticar, examinar, identificar, ¿no? Analizar, calcular. Esos son los verbos que podríamos usar para elaborar nuestros objetivos. Y recuerden que los objetivos deben de iniciar con un verbo en infinitivo. Ar, er, ir, ¿no? Que nos permitan, bueno, pues hacer claro, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿Cuál será mi objetivo ante el planteamiento del problema que hemos estado tomando como ejemplo? Pues a lo mejor eso, ¿no? Describir, ¿no? O cuantificar la cantidad de mujeres que han fallecido por la asistencia de clínicas clandestinas y que pues, prácticamente es muy grande el número. Esto es como ejemplo. Y de tal manera, bueno, porque yo quiero hacer eso, quiero cuantificar, ¿no? Para que así pues se haga una propuesta al gobierno y si hay posibilidad de legalizarlo, pues no habrá que ir a una clínica clandestina y muchas personas dejarían de poner en riesgo su integridad física, en este caso su vida. Entonces, así se construye un objetivo, utilizando verbos, en este caso yo les recomiendo, ¿no? Utilizar el verbo o los verbos del nivel número 3, el nivel descriptivo, el nivel descriptivo. Pues ahí para que lo tengan presente, no lo olviden, ¿no? Bueno, pues si bien luego viene la justificación, este, pues es responder, eso es más sencillo, es responder por qué estoy haciendo esta investigación. ¿Qué hizo que yo me fijara en ese tema, en ese planteamiento del problema, en esos objetivos? ¿Qué me movió? ¿Cuál o por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy investigando sobre este tema? ¿Por qué ese interés este tema? Pues ahí está la justificación, indica si el resultado de la investigación tiene una aplicación concreta y puede permitir presuponer cuáles serán esos resultados y si el producto de la investigación ayudaría a mejorar temas y procedimientos, ¿no? Hace un momento yo les decía, bueno, pues llega el momento en que ya tienes toda la información necesaria y dice, bueno, pues no solo presentaré el trabajo, a lo mejor no lo voy a debatir,
porque probablemente no sea para ello. Sin embargo, pues la justificación responde a la pregunta: ¿por qué realizo esta investigación? ¿No? Aquí es válido, pues, presentar su experiencia, ¿no? Uno dice: no, pues es que yo tengo cierta duda sobre la situación que vive mi país, mi municipio, mi colonia, y estoy viendo muchos focos rojos en relación a la inseguridad, el alcoholismo en menores, etcétera, el tema que sea, el problema que sea. Pero al verlo tú dices: no, yo tengo que hacer algo por. Entonces es ahí donde aparece la justificación. O a lo mejor queda la duda, ¿no? Y ¿será cierto lo que escuché en la radio? ¿Será cierto lo que escuché en la televisión o en las redes sociales, lo que vi en las redes sociales? ¿Será que es cierto? Entonces, como me quedó curiosidad, bueno, pues sí, lo voy a hacer una investigación. Y esa es la justificación de sí, el porqué del problema de investigación planteado. La hipótesis, de hecho, así narra o así versa el propósito de la actividad integradora número 6, si mi memoria no falla, y les pide que planteen una hipótesis. Claro, con todos los elementos previos que ya hemos enunciado o anunciado. ¿Qué es una hipótesis? Pues bueno, pues una hipótesis es una suposición, ¿no? En miras a una comprobación. Entonces, en un trabajo de investigación, pues debe de haber una hipótesis. Y es lo que yo planteé ahora sí que yo mencioné en el planteamiento del problema, del ejemplo que les he estado dando, ¿no? ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Cuál fue la afirmación que yo estoy haciendo o que yo dije? Que la no legalización del aborto en México ha hecho que se incrementara el índice de defunciones en mujeres embarazadas. Entonces, ¿eso tengo prueba de eso? Pues no, pero ya estoy haciendo una afirmación y esa afirmación tiene que comprobarse. Entonces, cuando hablamos de hipótesis nos referimos a eso, ¿no? A una suposición, a una a un razonamiento probablemente, pero que si no se tienen suficiente sustento, si no se tiene evidencias, entonces difícilmente una hipótesis pueda adquirir el rango de verdad como tal. Entonces ahí nos dice la diapositiva, ¿no? En la vida ordinaria estamos construyendo hipótesis siempre, ¿no? Durante todo el día, por ejemplo, cuando tomamos el taxi para ir al trabajo, suponemos o tenemos la hipótesis de que llegaremos en tiempo y forma, ¿no? Pero hay posibilidades o hay probabilidades también de que sí se realice. Entonces, en un trabajo de investigación, lo mismo ocurre. Hay suposiciones, salvo el caso de que se pruebe o se tenga evidencia de ellos. Pues ahí está, en la diapositiva nuevamente nos presenta la vida ordinaria, estamos construyendo hipótesis durante todo el día. Por ejemplo, cuando tomamos el taxi para ir al trabajo, suponemos que ese medio de transporte está en buenas condiciones y ocurre, ¿no? A veces uno confía, está en buenas condiciones, lo cual puede resultar falso. Suponemos también que las calles estarán abiertas, ¿no? Lo cual, por una huelga, esto puede ser falso. Entonces, la hipótesis es eso, algo con miras a comprobarse, una afirmación con miras a comprobarse. Entonces, tener ahí presente o revisen si ya hicieron su trabajo, revisen si hicieron bien su hipótesis, si la estructuraron bien, porque debe de ser una suposición de aquello que están presentando. Y aquí tenemos otro término, otro concepto, la hipótesis como supuesto de la realidad debe de aprobarse y lo que se prueba en relación al hecho que enuncia, las cuales son variables y establecen generalmente relaciones de causa-efecto, ¿no? Yo ahorita estoy mencionando, en el ejemplo que yo coloqué, estoy haciendo una relación de causa-efecto, porque yo estoy diciendo que como no se ha legalizado el aborto en México en la última década, esta acción
tiene una especie de dudas, porque pues, a lo mejor sí se tiene evidencia de ello, ¿no? Entonces, aquí es hacer esto, ¿no? Hacer la correlación que pueda haber entre uno y otro, ¿no? Ahí está Mayo nuevamente, nos da esta cita, ¿no? Que nos aclara qué es o nos define qué es la hipótesis. ¿Algún problema que se haya notado que tengas presente, Sebastián, en tu localidad? ¿A un problema en mi localidad? ¿Sí? ¿Alguna situación, algún fenómeno que tú observes? Pues en la zona en que vivo, en la Ujú, zona más arriba, he sí. escuchado por ahí más o menos donde el nivel de peligrosidad es un poco más alto de lo habitual. Incluso me Inseguridad. comentaron que habían encontrado a un muerto por ahí. Pero no sé, es una hipótesis que probablemente allá arriba sea un poco más peligroso porque también, también vieron ahí a gente armada. Hay Aunque no sé, gente armada. eso lo digo porque eso es a base de las cosas que escucho. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián, por tu aporte, ¿no? Pues es lo que hay que ir haciendo, o lo que hay que ir construyendo para su trabajo de investigación. Pues aquí les piden, ¿no? Les dan una propuesta, pero bueno, pues también ustedes tienen la facultad de determinar o de decidir sobre qué tema van a investigar y cómo van a ir articulando cada uno de ellos, ¿no? Aquí yo les presento un esquema, ¿no? Cómo se va generando un trabajo de investigación, el problema que se identifica, la hipótesis que es similar al planteamiento del problema, el marco teórico cuando nos referimos a la investigación documental, ¿no? A ver quién más está hablando o quién más, qué dicen, no sé, las leyes sobre el aborto, qué dice tal escritor sobre el aborto, qué dicen los médicos sobre el aborto. A eso le llamamos marco teórico, donde empezamos a juntar información que puedan respaldar, ¿no? El fenómeno identificado, ¿no? Aquí hablan de un diagnóstico y un trabajo de campo, pues el trabajo de campo pues va a ser esto, ¿no? Elaborar la estructura de la encuesta, elaborar el crucigrama, etcétera, ¿no? Eh, Herramientas que puedan ayudarme a extraer información. El crucigrama como tal no es, ¿cómo se llama? Hay una encuesta cerrada y una encuesta guiada, ¿no? Entonces ellos podrían darnos datos para hacer este estudio o este análisis. Y bueno, pues, si hace falta información, se vuelve al campo o al trabajo de campo o al trabajo de investigación del cual nosotros estamos hablando o estamos mencionando, ¿no? Algo muy importante y que no debe de faltar y que no, no dejen pasar es la referencia. Pues ahorita se puede hablar de referencia cibergráfica, se puede hablar de bibliográfica, pero bueno, aquí coloco el concepto de manera generalizada, ya ustedes lo adaptan según eh, el término que quieran manejar, ¿no? Este, la solicitud es que en sus trabajos coloquen las referencias, porque uno a veces se pone a leer y lee, dice, oye, está muy interesante lo que escribió, pero bueno, luego llega el momento y dice, bueno, aquí escribió o titubeó mucho en el primer párrafo. Y en el segundo párrafo como que hubo más coherencia. Pero a partir de los siguientes párrafos no se entiende nada, ¿no? Porque si yo voy a hacer una paráfrasis, si yo voy a hacer una cita textual para colocarlo en el trabajo, en el documento, tiene que tener su referencia. ¿Por qué? Porque si no es considerado como plagio, ¿no? Es considerado como plagio. Entonces, la petición es esa. Todo aquello que vayan leyendo, investigando, anoten inmediatamente su referencia, es decir, su fuente de consulta,
¿Por qué? Porque pues a lo mejor ustedes presenten algunas afirmaciones y si alguien va y les pregunta, bueno, ¿y de dónde lo sacas? ¿O por qué dices esto? ¿No? ¿O por qué estás expresando lo otro? Entonces, sí lo que se pide es que tengan referencia bibliográfica o el citado, que aquí aplica para ustedes, el de Chicago, el protocolo de Chicago. Ahí está, al momento de redactar el informe o reporte de investigación, siempre se debe de seguir un estilo de publicación que indique cómo citar la referencia, ¿no? Cómo citar las referencias. Entonces, no lo dejen pasar. Se ha estado publicando en el foro cuáles son estas rúbricas que hay que cuidar para obtener el puntaje de la mejor forma o de la mejor manera, el resultado óptimo como tal. Aquí había una tabla donde, bueno, pues íbamos a ir colocando. De hecho, yo ya di 2 ejemplos, por eso no las vamos a pasar. ¿Qué nos espera esta semana? Bueno, pues ahí hay que establecer la hipótesis de la investigación frente a un problema e identificar alternativas para abordarlo, que es prácticamente el propósito de la actividad integradora número 6. Plantea tu problema de investigación, justifica al menos en 6 líneas, argumenta cuál es su postura en función de, en este caso, el ejemplo que puse sobre el aborto en México en los últimos 10 años. Indaga en Internet 3 disciplinas que describa y describa cada una de ellas, ¿no? ¿Qué dice la medicina acerca del aborto? ¿Qué dice la estadística? ¿Qué dice la demografía? ¿Cómo se encuentra nuestro país? Entonces, detalles de ese tipo que habría que cubrirlos y que tenga coherencia con todo lo anterior, porque prácticamente va de la mano, completamente van a ir construyendo cada una de estas partes, ¿no? Formula 2 objetivos y les piden el general y el específico. Coloca las fuentes de investigación. Es como que se está reiterando constantemente. Y bueno, lo que buscamos es no penalizar, ¿no? De manera injusta, como plagio las actividades que entreguen si no tienen fuentes de consulta, si no hay una referencia. Entonces, la solicitud es que por favor coloquen, busquen cómo colocar la referencia solicitada, ¿no? Entonces, no se pierdan de vista, es la estructura general de un trabajo de investigación, del inicio de un trabajo de investigación, porque así se llama prácticamente lo que ustedes tratan. Bueno, y a manera de conclusión, pues aquí nos encontramos, ¿no? Una investigación es un proceso de descubrimiento. Pues en realidad es eso, ¿no? Yo voy a descubrir, a ver qué tan cierto es que como no se ha legalizado el aborto, por eso hay más muertes de mujeres embarazadas por asistir en clínicas clandestinas. A lo mejor no es cierto, ¿no? Pero pues ya descubrí que no es cierto lo que yo estaba pensando, ¿no? Ya descubrí que en realidad, pues mucha gente no confía en esas clínicas clandestinas. Mueren porque ya llegan demasiado tarde cuando a lo mejor han consumido algún medicamento o a lo mejor porque ya están en la etapa de parto. Pueden haber muchas causas. Pero pues yo estaba, o en el problema que yo puse o describí, pues yo quiero descubrir eso. Por eso aquí nos menciona, es un proceso de descubrimiento de una posible respuesta. También considerar esa parte, una posible respuesta. No quiere decir que yo voy a tener la respuesta absoluta o la respuesta total. Una posible respuesta de tantas que hay. Por eso al inicio les preguntaba, ¿o una investigación puede generar una verdad absoluta? Pues no, una verdad absoluta no. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas y con el proceso de la investigación pues se van descubriendo algunas cosas, ¿no? Debe de contener sus elementos articulados para dar una respuesta lo más objetiva y veraz posible. ¿Sí? Todos tienen hilación. El tema con el planteamiento del problema, con los objetivos y con la hipótesis, que son como los conceptos que más tengo presente y que deberían de mantener eh, la parte medular de una investigación. Entonces, hasta el momento, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta. Sebastián. A ninguna por el momento, maestro. Todo se me quedó claro. Perfecto, Gracias. pues nuevamente agradezco que hayas estado. Creo que pues es quien ha estado constantemente. Ojalá y nos veamos la próxima semana en los 2 últimos espacios abiertos que nos quedan.
Y ojalá y les sea de ayuda este video que pues presentamos o planteamos ante todos ustedes para que pues puedan elaborar sus Maestro, actividades integradoras. así, Pasen, dime, disculpe, dime, dime. el martes no pude asistir porque no pude leer el mensaje a tiempo. Disculpe. Ah, no, no te preocupes, Sebastián, no lo entendemos, fue un cambio de última hora igual, entonces pues, ahí está el video si hay alguna duda Sí, o alguna muchas pregunta. gracias. Pues sería todo. Hasta, Gracias, buenas noches, hasta luego, hasta el buen fin de módulo semana. 4. No, corrijo, El miércoles, perdí, hasta la semana 4. hasta la semana 4 Sí, nos vemos bye. entonces. Bye bye.